Bueno, muy bien. Buenas tardes. Bueno, qué lindo, ¿no? Después de un tiempo de alabanza, podernos juntar este, en el medio de la semana para hacer esto, para juntos alabar al Dios que tenemos. Eh, y la verdad que la oración es el ejercicio más espiritual que el creyente puede tener. Porque no se luce un creyente en la oración. Y por otro lado, además de que no se luce y no sale, no hay ninguna gloria que darle a la persona que ora, se requiere fe, y por eso es un ejercicio netamente espiritual. Y en nuestra propia vida, cuando estamos orando poco, es porque estamos mal espiritualmente. Y nos pasa porque nos volcamos a distintos intereses, ocupamos nuestra cabeza con otras cosas, distracciones, posesiones, preocupaciones, pero yo les digo, es muy importante la oración congregacional, porque por lo menos nos ayuda a hacer una pausa, nos ayuda de alguna manera a disciplinarnos y poder apartar este tiempo, que no debería ser este tiempo. El creyente tiene que orar todo, constantemente. Dice la palabra en 2 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, ¿no? Y así debería ser nuestra actitud. Pero bueno, en esta oportunidad yo quería leer una historia en la Biblia de una persona que era una persona de fe, que no dejaba de orar. Era una persona intachable. A ver quién puede ser. Hay muchos. A ver si... Daniel. Muy bien. La adivinanza duró poco. Daniel número 6. Yo dije, el pasaje lo dije mal. Dije 2 Tesalonicenses y era 1 Tesalonicenses 5:17. Gracias, Graciela, por la corrección. Eso porque confié en mi memoria. No tengo que hacerlo. Bueno, Daniel capítulo 6. A mí me gustaría que alguien me diga, ¿no? Que me muestre algún defecto de Daniel. Miren, uno encuentra un montón de defectos, pero de Daniel no encuentro efectos, no encuentro defectos. Daniel 6. Por eso ha sido un gran hombre de Dios, ¿no? Y dice Daniel capítulo 6, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. O sea, había 120 sátrapas y 3 gobernadores. Con lo cual, ¿cuántos sátrapas tenía cada gobernador a su cargo? Es lo que Darío instituyó 120 sátrapas. Muy bien, Joaquín, matemática aprobada. Darío constituyó 120 sátrapas que estuviesen gobernando sobre las provincias del reino babilónico. Y puso 3 gobernadores sobre esos 120 sátrapas. ¿Cuántos tenía a cargo cada gobernador? 40. 4 por 3, 120. Fíjense qué cargo importante tenían estos gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuentas para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernantes, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión o alguna falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Era fiel, sin vicios y sin falta. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no hallamos contra él en relación con la ley de su Dios.
Entonces estos gobernantes y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío vive para siempre, o para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, huyó corriendo. No, ¿qué dice? Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta puesta el sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios me envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Bueno, hasta acá con esta maravillosa historia
La verdad que es una historia que se la puede analizar desde varios ángulos. Podríamos analizar esta historia pensando en la vida de un hijo de Dios intachable. Dice que Daniel era fiel y que no tenía vicio ni falta. Fiel. Era una persona que acataba lo que su Dios le decía. Era una persona que amaba a Dios y respetaba a las autoridades. Él era fiel porque cumplía con lo que se le encomendaba. Conocemos de su fidelidad a partir de los primeros días en Babilonia, cuando Nabucodonosor quería darle a ellos a comer de su propia vianda. ¿Se acuerdan? Que había una comida especial, pero él dijo, nosotros no vamos a tomar ni vino ni esas comidas, tráiganos legumbres y agua. Fue fiel a Dios desde ese primer momento. Y fue un hombre que se destacó por sobre todos los demás. Un verdadero ejemplo de alguien que sigue a Dios. Dice que no tenía vicios, no tenía malas costumbres, podríamos decir. No tenía malas costumbres arraigadas. Eso es un vicio. Es algo que se nos arraiga y que nos genera un mal hábito y algo que es desagradable. Eso es un vicio. Cuando uno está preso de alguna actividad, de alguna sustancia o de cualquier cosa que lo hace dependiente. Es un mal hábito. Es un hábito con el cual alguien no puede vivir. Hay gente viciosa del cigarrillo, hay gente viciosa de comer mucho, hay gente viciosa de drogas, hay gente viciosa de vino, de lo que sea. Y esas son cosas que dominan al hombre, pero en Daniel eso no estaba. No tenía vicio ni siquiera por los placeres, porque él era una persona poderosa. Podría haberse enviciado, porque él tenía llegada al rey. Tanto es así la llegada que él tenía al rey, que el rey pensaba en ponerlo a él por sobre todo el reino, porque lo miraba al lado de los sátrapas y lo miraba al lado del resto de los gobernantes, de los otros dos gobernantes, y decía, este es superior, en este hay un espíritu de sabiduría. Este, diría para sí, es un verdadero hijo de Dios. De hecho, tuvo que ser engañado el rey, porque al rey le dijeron todos los sátrapas y gobernantes y magistrados, nos hemos puesto de acuerdo. Mentira, Daniel no estaba de acuerdo en lo que ellos decían. Y tras ese engaño tuvo que pasar por lo que tuvo que pasar. Pero dice que tampoco se hallaba falta en él. No solo que no tenía vicios, sino que tampoco era una persona intachable. No era que no tenía vicios, pero tampoco solía caer en distintas faltas, en pecados, que aunque no fuesen vicios podría caer. No caía ni de vez en cuando, podemos decirlo. Así era Daniel. Y ese es el primer ángulo que podríamos analizar esta historia. Y podríamos decir, Daniel, un verdadero ejemplo como hijo de Dios. Hoy el creyente, a través de Cristo, también tiene responsabilidades, como las tuvo este judío en el cautiverio de Babilonia. Hoy el creyente vive, de alguna manera, en lo que es el cautiverio de este mundo, porque no podemos salir. Estamos libres en Cristo, pero vivimos en un mundo en el cual, como Daniel, debemos ser ejemplos. Pero podemos analizar esta historia también a partir de lo que es una prueba. Porque uno podría decir, bueno, Daniel se portó mal, entonces Dios lo disciplinó a través de distintas pruebas, pero no fue ese el caso. A veces vienen pruebas que son para moldear nuestro carácter, a veces vienen pruebas que son para glorificar el nombre de Dios. ¿Recuerdan cuando esa persona que era ciega, que el Señor la curó, que los fariseos decían, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? No, ninguno de los dos. No es ni por ese ni por los padres, es para que el poder de Dios se manifieste. Y en esta historia, Daniel, que uno podría decir, bueno, una persona que no merecía caer en el pozo de los leones, ¿no? Y sin embargo, pasó por esa prueba. Él fue engañado y fue puesto en aprietos. ¿Pero para qué? Para que el nombre de Dios fuese glorificado. El Dios a quien tú sirves te libre.
No era desconocido que Daniel servía a Dios. Y no podía ser desconocido porque él decía que 3 veces al día abría su ventana y oraba. ¿Cuánto conocen de nosotros las personas que nos rodean? ¿Saben que nuestro Dios, quién es nuestro Dios? Es una pregunta que nos pone a nosotros en un aprieto también. Es decir, ¿sabemos quién es? La gente que nos rodea, ¿sabe que tenemos un Dios grande, un Dios viviente, así como lo llamaba el rey Darío? Bueno, todos sabían que Daniel adoraba a un Dios. De hecho, sus enemigos lo sabían, porque dijeron, a este no lo van a poder hacer caer si no es por algo de su fe. Y en ese aprieto lo pusieron. Y yo creo que Daniel, en el foso de los leones, cantaba, no tengo temor en mi corazón, tú tienes el control, como cantábamos hoy. Una cosa es cantarlo sentados en el banco y otra cosa es cantar, Señor, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. La prueba sirve para experimentar la fe y no siempre es algo agradable. Nosotros oramos desde aquí, sentados en unos bancos muy cómodos. Yo imagino que Daniel, en la oscuridad del foso, estuvo orando. Y a veces nos va a parecer que en la vida estamos en un pozo. Estoy en el pozo y no puedo salir. Estoy en este problema y me supera. El mundo completamente está en distintas pruebas. Bueno, Daniel es un ejemplo de lo que Dios puede hacer con nuestras pruebas. Allá Dios tapó la boca de los leones, lo que nadie podía esperar. El que no podía dormir era el rey. Dice que ayunó y que no hubo instrumentos y que no pegó un ojo en toda la noche. Pero el que contestó tranquilo era, oh rey vive para siempre, contestó Daniel desde el foso. Miren lo que es la victoria de alguien que encomienda su vida verdaderamente a Dios, cómo nosotros somos empujados por esta misma historia, somos puestos para que aprendamos a confiar en Dios. No es para menos que Dios haya revelado a un hombre como Daniel las profecías que reveló, las 70 semanas, cosas que hablan acerca de los últimos tiempos, porque era un verdadero hombre de Dios. Dice el versículo 23, y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. En él puso la confianza. En él puso la confianza. Entonces podríamos analizar esto desde el lado del ejemplo de un hijo de Dios, desde el lado de una prueba, pero también dijimos que podemos analizar esto como una manera de glorificar a Dios. La gloria de esta historia fue para Dios, completamente. Fíjense que cómo termina. Terminan los enemigos avergonzados y muertos en el foso de los leones. Los leones hicieron ayuno, como el rey, pero desayunaron a la mañana. Se desayunaron a todos los enemigos de Dios y a todos los enemigos de Daniel, que fueron tirados ahí, dice, con sus familias fueron al pozo. Pero no solo eso, la parte más importante es que el nombre de Dios fue exaltado y puesto en un lugar de privilegio. Fue puesto en un lugar de privilegio. El rey terminó ordenando que en todo su reino el nombre del Dios sea honrado. Y esto es lo que en definitiva nosotros como iglesia debemos perseguir, que a través nuestro el nombre de Dios sea glorificado. Y nos va a tocar pasar por pruebas, nos va a tocar pasar por angustias, porque todo el mundo las pasa y nosotros como cristianos también las vamos a pasar. Pero lo importante, ¿saben qué es? Que se pueda glorificar el nombre de Dios. Miren, cada vez que estemos en apuros, no dudemos en que tenemos que orar. A veces recurrimos a otras cosas.
queremos solucionar por nuestra... A mí me pasa muy a menudo esto que les estoy diciendo, de yo querer resolver el problema sin ponerlo primero en oración. ¿No les pasa a veces que tienen un problema, una dificultad con alguien, con un amigo, con una persona, y dicen, ya a ver cómo voy a resolver esto, o en el trabajo, o lo que fuese, y no lo ponemos en oración? Primero hay que ponerlo en oración, porque el que lo termina resolviendo es Dios. Y muchas cosas que nos pasan a nosotros en nuestra vida, es como dice el himno, ¿no? Que te hayas triste y afligido, esto es porque no llevamos todo a Dios en oración, dice ese himno. Tenemos que aprender a poner nuestras cargas en las manos de Dios, porque eso es lo que nos va a dar la paz. ¿Y qué vemos saliendo del foso? Un Daniel con paz. Un Daniel con paz. Miren, hermanos, que esta sea la experiencia en nuestra vida. Y hoy es una reunión de oración. No dejemos de clamar a Dios con fe, sabiendo que Él está ahí, que Él está atento, que Él es el que tapa boca de leones. Si tapó boca de leones, ¿cómo no va a poder resolver todas las otras cosas? Lo que no entra en la cabeza del hombre está clarísimo en las manos de Dios. Así que oremos con fe, pongamos en Dios nuestra confianza y todas las peticiones que en esta noche traemos. A Él sea la gloria. Amén.